Seguimos adelante en Buen Día recibiendo con gran gusto al señor diputado José Bayardi, de vertiente artiguista, Frente Amplio. Buen día, Bayardi, ¿cómo le va? Buenos días, Daniel. Muy bien. Antes que nada, lo que decimos con mucha frecuencia por acá, pedir disculpas por estos horarios a veces inhumanos. Y estábamos hablando antes de empezar la nota, ese privilegio que tenemos algunos periodistas de contar siempre con la buena voluntad de los dirigentes políticos que extienden sus jornadas hasta muy tarde, ¿no? Normalmente, sobre todo los lunes, yo termino siempre cerca del entorno de la 1 de la mañana. Claro, por actividad político-partidaria, ¿no? De la vertiente artística. Claro. Y todavía por ahí hasta el insomnio, porque con toda esta situación... Bueno, yo siempre digo, ya me lo habrán oído decir muchas veces, drama es aquellas cosas que en la vida no tienen solución, ¿no? Drama es muchas veces una enfermedad terminal que no tiene eventualidad de solución. Eso hay que vivirlo en forma un poco más dramática, y con todo hay mucha gente que lo vive con una entereza y una prestancia digna de mención. Sin duda. En los otros temas que hay, yo creo que hay que asumirlos como parte de la realidad política. Y negociar. Tienen su componente de tensión, porque todos son componentes de tensión en diversas áreas, pero hay que tratar de buscar el mejor camino y las mejores soluciones para el conjunto, para todos los que se puedan, ¿no? Claro. De cualquier modo, siempre parece llamar más la atención aquella divergencia que nace en el Frente Amplio, más allá de que es también a la historia del Frente Amplio, la diferencia interna, algo con lo que se ha transitado todo este tiempo. No sé si en este extremo que se ha planteado ahora, con un presidente de la República que asume una postura y un vicepresidente que lo cuestiona. En el tema... por ejemplo, de Paraguay, del ingreso de Venezuela al Mercosur. A ver, en el tema de Paraguay, del ingreso de Venezuela al Mercosur, es clara la polémica que se ha presentado, pero también es claro que la fuerza política, el Frente Amplio, ha respaldado en lo que tiene que ver con el accionar, en lo que tuvo relación con la cumbre antes de la cumbre, con todo el proceso del análisis de Paraguay, y en lo que tuvo que ver con la cumbre, ha respaldado al canciller de la República y ha respaldado al presidente de la República. Pero no es nada menor una opinión como la de No, a ver, es un actor que yo no le voy a quitar trascendencia, no es el yo que le quite trascendencia. En realidad es un actor importante, no obstante lo cual, vuelvo a repetir acá, hubo un análisis que determinó que en Paraguay hubo un quiebre institucional, cosa que ha sido cuestionada por algunos actores de la interna del Uruguay, de la oposición del Uruguay, y leía en el día de ayer de algunos analistas políticos que cuestionan la eventualidad de un quiebre institucional. En un régimen parlamentario, si bien el juicio político como tal está consagrado en la Constitución del Paraguay en el artículo 225 y dice que se puede hacer juicio político por mal desempeño de funciones, para mí es terrible, pero lo dice la Constitución del Paraguay y hay que respetarla en tanto tal. La Constitución del Paraguay también tiene otros preceptos que algunos analistas soslayan, como es en el artículo 17, el tema de las garantías procesales, que no lo tiene tan claro nuestra Constitución, y dentro de los derechos procesales, el artículo 17, el numeral cuarto, creo que es tercero o cuarto, dice las garantías del debido proceso dentro de los derechos procesales y las garantías del tiempo para organizar la defensa. Allí, por ejemplo, hay un dato importante. Explícitamente se menciona el debido proceso con los tiempos con los derechos necesarios procesales, para la defensa. Con los derechos procesales y los tiempos. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, para la en defensa? En este caso no hubo tiempo para la defensa. No, fue sumarísimo. Fue sumarísimo. Habrá habido los problemas políticos que hubiera habido, pero fue sumarísimo. El derecho procesal es un tiempo relativamente razonable, que fue lo que fueron a pedir los cancilleres de la UNASUR, dentro de los cancilleres de la UNASUR, los cancilleres del Mercosur, a los efectos de que se garantizara el debido proceso. Allí se mencionó como una actitud intervencionista, ¿no? El desembarco de los cancilleres reclamando algo que estaba aprobado por una amplísima mayoría en el Parlamento. En los sistemas presidencialistas, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, para este caso, están regladas, y los preceptos constitucionales que contiene la Constitución del Paraguay, no lo estoy juzgando con la Constitución del Uruguay, que solo puede haber juicio político por violación a la Constitución u otros delitos graves, ¿está bien? No implica, o sea, no importaría la cantidad de votos porque no estamos ante un sistema parlamentarista. En el sistema parlamentarista, al jefe de gobierno lo elige el Parlamento.
Por lo cual, mientras tiene respaldo del Parlamento, el jefe de gobierno. El día que pierde el respaldo, lo hemos visto en las democracias europeas que son parlamentarias, cae. Acá, esa violación a la Constitución es lo que ha determinado que haya habido sanciones dentro del Mercosur. Aclaro lo de intervencionista, porque los propios convenios para lo que es la UNASUR tiene entre sus definiciones el tratar de aventar y trabajar para evitar problemas de naturaleza institucional. Pero vamos al Mercosur. El propio Mercosur tiene, frente a situaciones de problemas democráticos en los países, la eventualidad de que comiencen gestiones y que se hagan gestiones por parte de los otros estados. En realidad no está fuera de haberse concebido esto como gestiones y se realizaron en otras realidades. Claro, y diputado, cuando vemos al expresidente Lugo, ¿reconocer que el proceso se había cumplido? Sí, yo lo he oído eso, he oído varias cosas, Daniel, y quiero aclararlas. En primer lugar, a mí me parece muy loable lo que hizo el presidente Lugo, muy loable. Porque sabemos que en Paraguay las cosas terminan a veces de manera demasiado sangrienta, ya lo hemos visto en otras situaciones. Y si en un momento de tensión, cuando el Senado votó, el presidente Lugo en realidad hace esa aparición pública diciendo que acepta de alguna manera lo resuelto, yo creo que lo que está colaborando es a la paz interior para que no hubiera habido enfrentamientos, porque si él se hubiera resistido, hubiera habido, sin duda, ninguna duda, enfrentamientos. Bueno, aquí en lo local, ¿cómo internaliza el Frente Amplio esta diferencia surgida como consecuencia de la incorporación de Venezuela al Mercosur? Acá mismo, donde usted está, el canciller de la República dijo que tal vez no era el momento, que había una postura muy clara del gobierno en ese sentido. No, pretendía ir a eso que hace a la introducción de la pregunta de la discrepancia por parte del vicepresidente de la República. A punto de partida de eso, los presidentes toman dos resoluciones. Una resolución es la suspensión de Paraguay de la cumbre por ilegítimo o por considerar ilegítimo su gobierno, y otra resolución es en el marco de la cumbre de Mendoza. Yo estuve en la cumbre de Mendoza porque estamos en actividades como parlamentarios en la cumbre de Mendoza, y le puedo asegurar, primero, el Uruguay fue a defender la posición que tenía acordado el presidente y el canciller, que era en realidad que se suspendiera a Paraguay, como efectivamente pasó, y respecto a lo de Venezuela, que se postergara el ingreso. No se estaba en una línea de que no se pudiera habilitar el ingreso en este semestre, sino que se postergara el ingreso. Más allá del 31 de julio. Más allá del 31 de julio, aunque fuera en este periodo de la presidencia pro tempore de Brasil de la presidenta Rousseff. En eso estuvo el canciller hasta el jueves de noche, en eso estuvo el canciller brasilero, patriota, hasta el jueves de noche, y surgió de la reunión de presidentes, donde en función de la posición que traía el Ejecutivo de Brasil, que traía, por acá decimos que bueno, la responsabilidad la tuvo en realidad Cristina Fernández. No, fue Cristina una Fernández postura de la presidenta Dilma Rousseff. Ya venían con esas definiciones, los argentinos esa definición no les pesaba, al contrario, venían con esas definiciones, pero fue la presidenta de Brasil la que en función de valoraciones de naturaleza política puso arriba de la mesa que se definiera el ingreso de Venezuela en esta oportunidad. En realidad el presidente Mujica jugó a postergarlo un poco, planteó la eventualidad que fuera en agosto y... ¿Y no apeló al veto, por ejemplo, para no romper la unidad? No apeló al veto porque acá hubo muchos fundamentos de naturaleza política, no apeló al veto porque en realidad Venezuela es un país, es nuestro cuarto socio comercial. No apeló al veto porque muchos de los fundamentos que fueron puestos sobre la mesa, yo no estuve adentro de la reunión, pero en realidad decodifico que hubo más de un argumento. Uno de ellos es que en realidad el ingreso de Venezuela está siendo trancado por el Senado de Paraguay, porque la Cámara de Diputados de Paraguay ya lo aprobó, y no hay ningún fundamento político que, más allá de que le guste o no le guste el presidente Chávez, ¿está claro? Pero no hay ningún cuestionamiento más allá de eso, y porque esto es un tema que ha estado planteado, ha sobrevolado la eventualidad de que en realidad no solo fuera por condicionantes políticas, sino que fuera por condicionantes económicas, tipo, en realidad, beneficios para aquellos que terminaran votando, y cuando estamos hablando de beneficios, estamos hablando del orden de 20 y pico de millones de dólares, como búsqueda de beneficios. Esto, amén de que en realidad Paraguay hizo caso omiso
supongo. Los brasileños han tenido siempre históricamente mucha presencia en Brasil. Brasil ha asilado cuando presidente ha tenido que seguir huyendo en asilos relativamente dorados, y ha tenido este gobierno particularmente la deferencia de multiplicarle por tres el tema de los costos de la energía, que tenían un precio vil, porque eventualmente gobernantes paraguayos anteriores al Hugo y gobernantes paraguayos anteriores brasileños anteriores al PT habían acordado un precio vil. Seguramente habían maltratado a las arcas del Estado paraguayo, pero no habían maltratado seguramente las arcas individuales de ninguno de los que firmó por parte del Paraguay ese convenio. Brasil le aumentó por 3. O sea, la actitud de Brasil desde el punto de vista de atender a Paraguay había estado importante, y creo que esto llevó a que hubiera tanta presión por parte de Brasil para tomar la definición que se tomaron. Bien, José, a usted le consta que asomaron en todo este entuerto un concepto que ahora parece estar de moda y sobre el que muchas veces no se tiene la real dimensión, la realpolitik. Y allí también surgió, y sonó fuerte, hizo ruido, esa cuestión que dijo el presidente de la República: lo político estuvo por encima de lo jurídico. Eso generó una repercusión natural y sonó feo, sonó feo. Yo creo que está mal expresado lo que yo estoy tratando de poner ahora, o explicar ahora, que en realidad hubo muchos elementos políticos arriba de la mesa que determinaron que se tomara la actitud que se tomó. ¿En dónde está lo jurídico ahora? Acá se vulneró lo jurídico como primer concepto. Bueno, a ver, esto va a dar para interpretarlo, y ahora se está discutiendo y seguramente se esté discutiendo entre las propias cancillerías. Acá hubo una decisión, o sea, hubo un acto formal de los presidentes que pueden tomarlo, que es una decisión, está contenida dentro... No, pero estoy hablando de una decisión como acto jurídico, diríamos, del Mercosur. En esa decisión, en los considerandos de la decisión, se dice que en realidad Paraguay ha quedado suspendido, por decisión anterior de la suspensión de Paraguay, que la decisión implicó la pérdida del voto y del veto, y en tanto tal, en la decisión, en el numeral primero de la decisión, se dice que se va a oficializar el ingreso de Venezuela a partir del 31 de julio. Como todo organismo internacional, que es el Mercosur, en realidad las decisiones podrán ser apeladas. Y si Paraguay entiende que esto es una decisión que violenta sus derechos, la podrá apelar. Cosa que ya ha establecido como objetivo. Ha dicho que la va a apelar. O sea, y en el marco de esa apelación, después todos los tratados internacionales, en el marco de la Convención de Viena, que es una convención que dice cómo se procede ante los tratados y la diferencia que pudieran haber entre los tratados, se resolverá. O sea que desde el punto de vista jurídico hay espacio para resolverlo si hay el cuestionamiento jurídico de la ilegitimidad de la resolución. Bueno, pero no sea pícaro. Yo le pregunté si aquella cuestión dicha por el presidente de la República de que lo político está por encima de lo jurídico. No, yo creo que lo dijo en el contexto que en yo ese dijo. contexto sí, en que el acaba de contexto citar. que yo acabo de decir. En el contexto de un mundo en el que Brasil se paró, en un mundo en el que en realidad China... pero no asume que es una crece. declaración, una manifestación que hizo, que generó claro, una que reacción, levantó las reacciones que levantó. Yo estoy diciendo el contexto en el que la dijo, y creo que el contexto en el que la dijo es el contexto en el que hay valoraciones políticas de expansión, de la necesidad de la expansión del Mercosur, y no está sujeto a las trabas del Senado de Paraguay. Bayardi, ese contexto no es el que asume, lee el vicepresidente de la República. Tengo claro. ¿Cómo internaliza entonces el Frente Amplio este debate ahora? No, a mí me parece bien que se pueda manifestar las diferencias, las hemos manifestado en términos históricos. Yo nací en la izquierda, me crié en la izquierda, discutí desde los 16 años en la izquierda. Ahora, el vicepresidente sabe también como yo que cuando la fuerza política resolvió, es una manifestación de una personalidad que tiene su trascendencia, pero ya, la fuerza política resolvió, respaldó con el voto unánime de su sector incluido, ¿bien?, a lo actuado por el canciller y por el presidente. Bien, Bayardi, a propósito de cuestiones o de frases que hicieron ruido, me llamó la atención cuando lo escuché hablar de su sospecha de que la oposición estaba abonando un camino al juicio político al presidente Mujica. A ver, en realidad, si usted, bueno, usted lo tiene que haber seguido, ¿no? No, claro. No estaba allá, pero estaría atento a esto. Hay una intervención del diputado Cardoso, que nosotros votamos como asunto político, y que arranca el juicio político poniendo el énfasis en que el presidente de la República y el canciller, a tomar la actitud que tomaron, violaron la Constitución y la ley 18.045.
Esta fue la idea, ¿no? Y que él llamaba al vicepresidente a que se tomaran las conductas respecto a esto. Si yo arranco el día que yo piense que un presidente violó la Constitución, no tenga ninguna duda, voy por el artículo 93 y voy por el juicio político, no tenga ninguna duda. En realidad no sé si lo insinuó para dar a entender que en realidad acá también había habido violación a la Constitución, lo que me parece un disparate. Claro. Bueno, usted pegó con una exageración, otra exageración, algo así. Sí, no, y les dije que en realidad, por suerte, no le habíamos dado los 2/3, la ciudadanía no le había dado los 2/3 de votos a la oposición, porque si no, capaz que también pensaban en hacer juicio político a el presidente Mujica. Entonces fue en ese sentido que lo planteé en la discusión en el Parlamento. Más tirando a irónico que a real, digamos, José. Lo que pasa, fue más tirando a irónico, pero hay fundamentos que yo no le permito a la gente que ya tiene cierta experiencia desde el punto de vista parlamentario. O sea, se lo permito porque tengo toda la libertad de hablar, sí. y no, es observado, a ver, no estoy hablando en esos términos. Si lo dicen, le voy a salir al cruce siempre, porque creo que hay ciertas reacciones, ¿no?, que yo no quisiera que estuvieran medulizadas, no quisiera que estuvieran en la médula. Y en realidad cuando lo siento hablar de esta manera me pone nervioso. Bien, Bayardi, no nos queda mucho tiempo para temas tan importantes como los que está abordando en este momento el Parlamento. Lo primero, lo de la marihuana, allí hay matices todavía sin resolverse en el propio Frente Amplio. En lo ¿no? que tiene que ver con la instrumentación, sí. por uno, en lo que tiene que ver con la instrumentación de lo anunciado por el Poder Ejecutivo y en lo que tiene que ver con algunos legisladores en lo que es los firmantes de un proyecto que habilitaba el autocultivo, cosa que el proyecto, como fue presentado originalmente por el Ejecutivo, no lo planteaba. Por olfato creo que no sale lo de la marihuana, digamos, en el corto plazo, ¿no? No, yo creo que este año es muy probable que salga. ¿Con el autocultivo incluido? Bueno, esa es la discusión. Lo que pasa es que el autocultivo en realidad habilita que no se pueda tener control. En cambio, si hay que autocultivar, no hay que pedir permiso para cultivar. Si hay control del Estado, hay que pedir permiso para cultivar. Después me quedaba un asunto vinculado a esto, bueno, disculpe la distracción en ese sentido, pero me había quedado lo de los militares venezolanos en Uruguay. Allí hay una inquietud muy fuerte y razonable de la oposición. Dicen, ¿cómo vinieron acá con un discurso casi, digamos, político, ¿no? A ver, el Caribe es medio caribeño. Yo también creo que los venezolanos, en todo caso, que estuvieron haciendo ese tipo de manifestación, que lo hacen a su interna, en realidad podrían no haberlo hecho acá. Punto primero. Sí. Punto segundo, en realidad ruido ninguno, porque en la realidad acá hay una cuestión que tiene que ver, que lo hizo el diputado Javier García, respecto a si se podía, si tenían que pedir autorización para ingresar y si se había cumplido el precepto de que las autorizaciones estuvieran. No, señor. El diputado García sabe que cuando hay actividades académicas, la Constitución pide que se pida permiso para el ingreso de tropas. Un militar desarmado no es tropa, es militar. Porque si no, cada vez que nosotros sacamos militares a hacer cursos afuera que van desarmados, deberíamos considerarlo tropa y no le pedimos permiso al Parlamento para sacarlo. Pero fue inconveniente ese tipo de manifestaciones entre militares uruguayos. En realidad es un saludo, el cuestionamiento refiere a un saludo que hace, el saludo final, que hace las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Uno le puede gustar más, le puede gustar menos, si es el saludo formalmente que hacen cuando están alineados, recibiendo de parte de un instructor y un oficial de ellos. Un saludo lo tiene que contestar así, debe estar pautado en los reglamentos bolivianos. Yo no hago saludos. Le resta relevancia. Solo los saludos militares. Bueno, usted como ex ministro de Defensa ha debido enfrentar además que le pregunten, porque tiene un conocimiento mucho más fuerte que cualquiera de nosotros sobre las cuestiones militares. El propio Frente Amplio, un comité de base, le cuestionó, le reprochó a la bancada que hubieran aprobado el ingreso de los SIL para instruir, para enseñarle algunas técnicas a los fusileros navales, al FUNA. En realidad hay un comité de base, el comité de base de la Ciudad de México, que yo ya he planteado. Los comités de base normalmente no tienen centro de difusión. Ha tenido un centro de difusión que ha llevado adelante un cuestionamiento por el ingreso de instructores, algunos de los cuales pertenecen al grupo SEALS, diciendo que en realidad habíamos abandonado la política antiimperialista. Yo sigo siendo antiimperialista, fui antiimperialista de chiquito, voy a seguir siendo antiimperialista. ¿Y por qué vota y el que crea que un instructor, ahí está, y el que crea que un instructor que viene a dar clase y a instruir en lo que es contrainterferencia de buques, contrainterferencia ilícita de buques, y que tiene la capacidad para venir a instruir, acá viene instructores de toda parte del mundo, pero el que crea que el imperialismo es el instructor ese que viene a llevar adelante cursos, en realidad no tiene claro qué es el imperialismo, ¿no? El imperialismo
es en realidad una tendencia de dominio de lo más, a ver, para tomarlo como definición, ¿no?, de su fase expansiva del capitalismo, y en realidad es instructor, es un instructor, y en realidad como tal, como militar va a ir a hacer lo que tenga que hacer donde le digan que tenga que hacer. Y nosotros lo que hacemos es instrucción, recibir instrucción. En las políticas antiimperialistas nos hemos parado de otra manera. Y yo mismo, como ministro de Defensa, he también tenido que discutir este tema con los norteamericanos. Así que lamento la interpretación de un comité de base de compañeros que tenía que haber procesado la discusión interna y no a través del centro de difusión en la red, porque los comités de base no tienen centros de difusión habilitados en nuestra fuerza política, se canalizan a través de la organización política. Bien, Bayardi, muchas gracias por estos minutos. En instantes estaremos con Gustavo Giacchetto, es el director de Salud de la Niñez del Ministerio de Salud Pública, que ha planteado un asunto que no es que lo tenga a usted directamente involucrado, pero sí como legislador en lo que tiene que ver con aquella cuestión de la adopción durante el embarazo. Sí. ¿Hay una posición ya firme del Frente Amplio sobre ese punto? Estamos discutiendo un punto que fue presentado por el Fondo de Naciones Unidas para la Población, que refiere a la eventualidad de poder llevar adelante un proceso de adopción desde el embarazo. Nosotros, la propia ley determina que la adopción se efectiviza o se puede efectivizar y desempeñar los trámites a partir del día 30, pero estamos buscando una fórmula que permita que la voluntad manifiesta de ceder a ese niño cuando nazca esté planteada desde antes y pueda haber algún vínculo con la lista de adoptantes, que es el registro único de adoptantes del INAU, para empezar los contactos. Ustedes advierten cierto riesgo de la comercialización. No tenga ninguna duda que en realidad puede haber cierto riesgo de comercialización. Hay que ver los pros y los contras, porque el fundamento de los pros es bastante firme al respecto en lo que tiene que ver con las relaciones que nacen a partir de ahí, pero es claro que hay posibilidades de que hubiera riesgo de comercialización. En estas políticas de reproducción se entiende que hay como una línea del Frente Amplio de desestimar aquello del feto o estar proclives al aborto, se dicen esos términos bien a brocha gorda, ¿no? Usted, por ejemplo, tomó contacto con esta polémica que se ha desatado respecto a la viabilidad, ese fue el concepto que se utilizó, de los microprematuros. ¿De los? De los microprematuros, de aquellos bebitos que no tienen muchas chances de sobrevida. ¿Tiene una posición sobre eso? ¿Respecto a la interrupción voluntaria del embarazo? No, respecto a estas políticas que lleva adelante el Frente Amplio con respecto a la reproducción. Interrupción voluntaria del embarazo, que muchos simplemente señalan como aborto. Ahora esta polémica que se desata. Eso es un aborto por definición, la interrupción voluntaria del embarazo, siempre y cuando se dé dentro de determinado periodo. Yo creo que respecto a este tema, para no meterlo respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, tengo posición. Creo que en este país, me animaría a decir, el 99% de los adultos tienen posición. El aborto ha acompañado la historia de la humanidad desde sus confines y, en todo caso, quienes estamos a favor de buscar algún mecanismo de que, si llegado el caso la mujer quiere interrumpir su embarazo, que lo interrumpe por multiplicidad de causas, y tendríamos que hacer otro programa para poder tratar la multiplicidad de causas, que lo haga, en realidad sea atendido como un problema sanitario del sistema sanitario, y no se deje que esa mujer que llegó a su grado de convencimiento y que sí o sí va a interrumpir su embarazo, lo tenga que hacer en condiciones de ilegalidad. No estoy promoviendo la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto en Uruguay. Estoy generando un mecanismo de atender un problema social que tiene multiplicidad de componentes a través de la instrumentación de facilidades dentro del sistema sanitario. Ahora voy entonces específicamente a ese punto. ¿Qué postura asume respecto a ese debate sobre la viabilidad de los microprematuros, niños que no llegan a 1 kilo de peso? A ver, yo conozco niños, niñas, yo soy médico de profesión y tengo colegas, conozco a niños que nacieron con 850 gramos, que en realidad hoy están alrededor de los 30 años, deben estar ya, tienen familia y son personas excepcionales. O sea, nacer con menos peso indicado implica que el sistema sanitario tiene que poner todo al servicio para que pueda superar esa etapa en la que está durante un tiempo condicionada su viabilidad. Pero en realidad hay viabilidad y soy testigo de algunas viables. Bueno, le voy a plantear eso al estimado doctor Giacchetto en instantes. Muchas gracias, José. Por favor. Muy amable.